Llegué a casa después de enterrar a mi esposo y encontré cerraduras nuevas en la puerta. Ahora necesito espacio para su oficina en casa. Griff no paga alquiler. Mamá dijo fríamente desde la puerta. Mis hijos estaban llorando bajo la lluvia torrencial cuando mi madre abrió la puerta y literalmente los pateó al barro, gritando, «Saquen a su patética criatura de nuestra propiedad. No queremos que su miseria contamine nuestra casa». Volviendo a nuestra crueldad, sabemos que los problemas no son nuestros. Descubre tu propia vida en lugar de ser una carga. Las hermanas trabajaron con satisfacción, y finalmente conseguí el espacio que realmente merecía en lugar de desperdiciarlo en peso muerto. No discutí. Simplemente tomé a mis hijos en silencio y, en 48 horas, les hice arrepentir de cada palabra. El funeral fue un caos de vestidos negros y susurros de condolencias. El elenco del personal se veía tan pequeño en esa zona. La enorme iglesia rodeada de flores que se marchitarían y morirían como todo lo bello de mi vida. Mi hija Grace, de 7 años, me apretaba las manos con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos, mientras que mi hijo Co, de 5 años, hundía la cara en mi vestido. Su pequeño cuerpo temblando bajo los calcetines, algo que era demasiado joven para comprender. Volví a vivir con mis padres hace 8 meses, cuando los tratamientos contra el cáncer de Scar acabaron con nuestros ahorros. Las facturas médicas habían consumido todo lo que habíamos trabajado durante nuestros 8 años de matrimonio. Eso es lo que compramos juntos. Las cuotas del coche, incluso el pequeño fondo universitario que habíamos creado para los niños, se esfumó. Lo que no sabía en ese momento era que Scar había liquidado discretamente su cuenta de jubilación empresarial y una pequeña herencia de su abuelo antes de que las facturas médicas se lo llevaran todo. Mamá nos había ofrecido la habitación de invitados temporalmente, aunque debería haber reconocido la mirada calculadora en sus ojos incluso entonces. Ahora, de pie en el porche de lo que tontamente creía que todavía era la casa de mi infancia, sentí las primeras gotas de lluvia de octubre. La llave de bronce que había abierto esta puerta durante 28 años de mi vida de repente se volvió extraña en mi mano. La giré, esperando el clic familiar, pero en cambio encontré resistencia. Habían cambiado la cerradura. «Mamá», llamé, tocando la puerta. «Mamá, soy Kristen. La llave funciona». Se oyeron pasos desde adentro, pero la puerta seguía cerrada. A través del panel de vidrio esmerilado, pude ver la silueta de mi madre, con los brazos cruzados, plantada como si se estuviera preparando para la batalla. «Melanie necesita su habitación para su oficina en casa ahora», dijo su voz, apagada pero inconfundible. «Griff no paga alquiler, Kristen». Las palabras me cayeron como agua helada. «¿De qué estás hablando?» «Mamá, abre la puerta, por favor. Los niños se están mojando». Como si mis palabras lo hubieran convocado, la lluvia empezó a caer con más fuerza. Grace se pegó a mi costado mientras Cole empezaba a gemir, con su pequeña mochila de Superman ya empapada. Habían sido tan valientes en el funeral, tan fuertes para su edad, pero ahora parecen cachorros perdidos, abandonados en una tormenta. La puerta se abrió de golpe, revelando el rostro de mi madre con una expresión que nunca antes había visto, puro desprecio. Sin previo aviso, dio un paso adelante y literalmente pateó a Cole, haciendo que mi bebé cayera hacia atrás, tambaleándose, sobre el barro que se formaba rápidamente en el césped. «En tu patético engendro fuera de nuestra propiedad», gritó, con una hazaña que me hizo retroceder en estado de shock. «No queremos que tu miseria contamine nuestro hogar». Cole se estrelló contra el suelo con fuerza, y su pequeño cuerpo emitió un sonido húmedo al caer en el charco que se hacía cada vez más profundo. El barro le salpicó la cara y le entró en la boca. Empezó a llorar, no el llanto normal de un niño de 5 años, sino el sollozo roto y desesperado de un niño cuyo mundo se acaba de derrumbar. «¿Qué demonios te pasa?», grité, corriendo a ayudar a Cole a levantarse del barro. Tenía las manitas raspadas, las rodillas ensangrentadas a través de la tela rasgada de sus pantalones funerarios. Fue entonces cuando papá apareció detrás de mamá, su rostro, con la misma máscara cruel, decía, empezaba a darme cuenta de que siempre había estado ahí, oculta tras años de cenas familiares y celebraciones de cumpleaños. «Sabemos que los problemas no son nuestros problemas», dijo, con la voz autoritaria que siempre había usado para terminar las discusiones cuando yo era niña. «Resuelve tu propia vida en lugar de ser una carga, Christine. Ya te criamos, no vamos a criar también a tus hijos». Detrás de ambos, vi a Melanie recostada en el sofá que antes estaba en la sala, ahora aparentemente trasladado a lo que había sido mi dormitorio esta misma mañana. Mi hermana siempre había sido la niña mimada, la que se graduó con honores en Derecho mientras yo me conformaba con la enfermería y me casaba con un hombre que se ganaba la vida arreglando coches. Pero la expresión de su rostro al ver a mis hijos llorar bajo la lluvia era algo más que la típica rivalidad entre hermanos. «Por fin tengo el espacio que realmente merezco», dijo Melanie con una sonrisa que me heló la sangre en lugar de desperdiciarla en peso muerto. Por un momento, me quedé allí, bajo la lluvia torrencial, abrazando a mis hijos traumatizados, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No era como se me rompió el corazón cuando murió Scott, ni como se me quebró el alma bajo meses de facturas médicas y noches de insomnio en sillas de hospital. Esto era diferente. Era el sonido de cada puente quemándose, cada hilo de lealtad familiar quejándose de Mako por ligas elásticas estiradas. Podría haber gritado, podría haber suplicado, podría haberme arrojado a sus pies y suplicar clemencia, decencia humana básica, el amor que creía que me debían simplemente por compartir ADN. En cambio, hice algo que me sorprendió. Sonreí.
De acuerdo, dije en voz baja, apenas audible por la lluvia. Entiendo. Tomé un carbón, sintiendo un pequeño cuerpo temblar contra el mío, y tomé la mano de Grace. Caminamos hasta mi coche, el de Scott, en realidad, lo último que no había sido amargado, y los abroché en sus asientos con manos que ya no temblaban. Mami, ¿a dónde vamos?, preguntó Grace, con la voz baja y confundida. Verano a salvo, le dije, y por primera vez en meses, lo decía en serio. Mientras me alejaba de casa de mis padres, vi la cara de Melanie en el retrovisor. Estaba de pie en la puerta, probablemente asegurándose de que nos íbamos de verdad. La sonrisa seguía ahí, pero creí ver algo más, quizás solo un destello de incertidumbre, como si no estuviera del todo segura de lo que acababa de soltar. Debería haber estado insegura. Debería haber estado aterrorizada. Porque Melanie había cometido un grave error al evaluar la situación. Ella asumió que el dolor me había debilitado, que la desesperación me había vuelto indefensa. Observó a una viuda con 2 hijos pequeños, y la misma presa fácil, que esperaba a ser descartada. Lo que no tuvo en cuenta fue que había pasado los últimos 8 años casada con Scott Walsh, el mejor hombre que había conocido y, aún más relevante, el asesor financiero más inteligente de 3 condados. Scott me había enseñado cosas sobre el dinero, sobre las estructuras legales y sobre la intrincada red de las finanzas modernas que la mayoría de la gente nunca aprende. Me había nombrado su socio comercial no solo nominalmente, sino que había insistido en que comprendiera todos los aspectos de nuestra vida financiera. Y lo que es más importante, Melanie había olvidado a qué me dedicaba. La enfermería no se limitaba a usar cuñas y tensiómetros. Pasé 15 años trabajando en la UCI, atendiendo a familias en crisis, aprendiendo a interpretar los momentos más oscuros de las personas y comprendiendo cómo la desesperación las hacía vulnerables. Había visto lo que sucedía cuando las vidas cuidadosamente construidas de las personas se desmoronaban, y aprendí a navegar en esas aguas turbulentas. Pero había algo más que Melanie desconocía, algo que yo mantuve en secreto por respeto a la memoria de Scott. 3 meses antes de su muerte, cuando ambos sabíamos que el cáncer iba a vencer, me llevó aparte y me entregó un sobresellado con lacre. No lo abras hasta que sea absolutamente necesario, había dicho, con la voz ya debilitada por la quimioterapia. Pero cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con lo que hay dentro. Ese sobre estaba guardado en mi bolso, sin abrir. Lo llevé a su funeral, durante las semanas de arreglar sus asuntos, durante la humillación de volver a vivir con mis padres. Había estado esperando el momento oportuno, el momento en que tendría que usar sin dudar lo que Scott me había dejado. Melanie pateando a mis hijos al barro fue ese momento. Conduje hasta la comodidad de la autopista 9, el único lugar donde podía permitirme pasar más de 1 o 2 noches. Después de registrarme y acomodar a los niños con algunas cosas que habíamos conseguido, me senté en el borde de la cama y por fin abrí el sobre de Scott. Dentro había una hoja de papel con una dirección, un número de teléfono y una breve nota escrita a mano por Scott. Kristen, si estás leyendo esto, es que las cosas han salido muy mal. La persona que esta dirección ha estado esperando noticias tuyas. Dile que es hora de cobrar. Te quiero. La dirección era de un pequeño edificio de oficinas en el centro, de esos que albergaban agentes de seguros y asesores fiscales. El nombre en la nota era simplemente Mitchell. Nunca oí a Scott mencionar a nadie llamado Mitchell, pero claro, mi marido siempre había sido un hombre reservado. Con los años aprendí a no cuestionar sus métodos, sobre todo en cuestiones de dinero. No tenía el don de anticipar 3 movimientos en ningún juego financiero. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en la guardería de emergencia de la Inca local, me quedé sentado en el coche 20 minutos antes de armarme de valor para ir a la dirección que Scott me había dado. Los niños habían hecho muchísimas preguntas durante el desayuno, dónde íbamos a vivir, por qué no podíamos volver a casa de la abuela, cuándo volvería papá, y yo no tenía respuesta para ninguna. Grace estaba especialmente disgustada, negándose a comer su cereal y preguntando repetidamente por qué la abuela Melanie había estado sembrando. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que a veces quienes se supone que te quieren incondicionalmente simplemente no lo hacen? ¿Cómo le dices a un niño que la familia no siempre es el refugio que le has enseñado? Cole había sido aún peor, a su manera. Se había quedado completamente callado, como siempre en sus peores días en el hospital. Cuando intenté ayudarlo a cepillarse los dientes, se apartó de mi tacto como si esperara que lo lastimaran de nuevo. El viaje en coche por la ciudad me dio tiempo para pensar y procesar lo sucedido. En 24 horas, pasé de ser una viuda acogedora con al menos la promesa de apoyo familiar a estar completamente sola con 2 hijos traumatizados y recursos que menguaban rápidamente. La habitación del motel me costaba $60 la noche, dinero que no podía permitirme gastar más allá de unos pocos días. Pasé la mayor parte de la noche despierta, haciendo cálculos mentales. Con los pagos restantes del seguro de vida de Scott aún atados a la burocracia, tenía quizás $800 en mi cuenta corriente. Después del motel, la gasolina y las necesidades básicas de los niños, eso nos alcanzaría para unas 2 semanas si tenía cuidado. Ya había llamado al hospital donde trabajaba con la esperanza de conseguir turnos extra, pero me recordaron amablemente que todavía estaba de baja por duelo y que no debía volver tan rápido. El edificio era antiguo, pero estaba bien mantenido, con una pequeña placa de bronce junto a la puerta que decía que Reed Mitchell and Associates, investigaciones privadas. Investigaciones privadas. Mi padre aparentemente había tenido tratos con un investigador privado. La oficina era pequeña pero profesional, con sillas de madera oscura y sillas de oficina.
El hombre detrás del escritorio tendría unos 60 años, cabello gris acero y una cara curtida que sugería que lo había visto todo al menos 2 veces. Debe ser Christine, dijo antes de que pudiera presentarme. Scott dijo que vendrías tarde o temprano, aunque esperaba que fuera en mejores circunstancias. Por favor, siéntate, dije, sintiéndome desorientada y bastante confundida. Lo siento, señor Mecho, pero no entiendo. ¿Cómo conoció a mi esposo? Michelle abrió un archivador detrás de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Scott me contrató hace unos 2 años para realizar lo que él llamó investigaciones de seguros sobre sus familiares. Fue muy específico sobre lo que quería que encontrara y muy paciente al esperar el momento oportuno para usar la información. Dejó la carpeta en el escritorio entre nosotros, pero aún no la abrió. Scott estaba convencido de que si algo le sucedía, su familia intentaría aprovecharse de su dolor. Quería asegurarse de que tuvieras opciones si las hubiera. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de opciones? Mecho abrió una carpeta, revelando lo que parecían cientos de páginas de documentos, fotografías y correos electrónicos impresos. Empecemos con tu hermana Melanie. ¿Te parece? Durante la siguiente hora, Mecho me explicó lo que solo podría describirse como un desglose completo de los secretos de mi familia. Resultó que Melanie había estado malversando fondos de su bufete de abogados durante los últimos 3 años, robando dinero de las cuentas de liquidación de sus clientes y cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar ser descubiertas, pero lo suficientemente grandes como para financiar su lujoso estilo de vida. Las pruebas eran meticulosas, registros bancarios, informes de gastos, incluso fotografías de compras que no podría permitirse con su salario. Pero eso era solo el principio. Mi padre, quien siempre se había presentado como un ciudadano modelo y un pilar de la comunidad, tenía un negocio secundario que solo aceptaba pagos en efectivo, reparando autos dañados en estafas de seguros. El garaje detrás de su casa, que siempre supuse que era solo el espacio de ocio de papá, era en realidad una sofisticada operación para alterar las cifras de las ofertas y ocultar los daños causados por accidentes. Y mi madre, Dulce, asidua a la iglesia y sin faltar a un servicio dominical en 40 años, había estado estafando sistemáticamente a los clientes mayores de su negocio de limpieza, usando su acceso a sus casas para copiar información personal y hacer pequeños cargos a sus tarjetas de crédito. ¿Cómo sabía Scott que debía buscar esto?, pregunté, mareada por las revelaciones. Michelle sonrió con tristeza. Al principio no lo hizo. Solo me pidió que buscara cualquier cosa que pudiera darme influencia si la necesitaba. Resulta que tus familiares son notablemente descuidados a la hora de ocultar sus huellas. Sacó otro juego de documentos. Pero aquí está la parte interesante. Cuando Scott acudió a mí por primera vez, no pensaba revelar nada de esto. Solo quería un seguro, información que pudiera usar para protegerte si fuera necesario. Pero hace unos 6 meses, regresó con una solicitud diferente. Mecho abrió una nueva sección del expediente, que revelaba lo que parecían documentos corporativos y extractos bancarios. Me pidió que le preparara una trampa legal muy específica. Si tu familia alguna vez intentaba echarte o negarte la manutención, la trampa se activaría automáticamente. Miré los documentos, intentando comprender lo que veía. ¿Qué clase de trampa? Mecho se recostó en su silla y pude ver algo que parecía casi admiración en sus ojos. Tu esposo fue uno de los hombres más meticulosos con los que he trabajado, Kristen. Cuando me contó su plan, pensé que estaba paranoico. Pero Scott insistió en que conocía a tu familia mejor que tú, y que si algo le pasaba, con el tiempo se revelarían. Sacó una cronología que parecía sacada de una película de detectives. Hace 8 meses, Scott empezó a supervisar la situación financiera de tus padres con mucho cuidado. Sabía que estaban pasando apuros, el taller mecánico de tu padre perdía dinero frente a las cadenas de tiendas, el servicio de limpieza de tu madre apenas cubría sus gastos, y el estilo de vida de Melanie costaba mucho más de lo que un asociado junior podía permitirse. Pensé que me la pasaría fatal. Nunca me mencionó nada de esto. No quería preocuparse por qué estabas lidiando con su enfermedad, explicó Mecho. Pero estaba observando y vio las señales. Tus padres sacaron esa segunda hipoteca para pagar los estudios de derecho de Melanie, pero también la usaron para cubrir algunas de las deudas empresariales de tu padre. Cuando Scott se dio cuenta de que iban a incumplir, liquidó sus cuentas de jubilación y una pequeña herencia para financiar la Shell Corporation, Riverside Holdings, LLC, y se encargó de que ésta comprara su deuda al banco cuando llegara el momento. Michelle extendió más documentos, mostrando una compleja red de transacciones financieras que me dejó aturdido. Lo mejor es que todo fue completamente legal. Scott usó lo que le quedaba de liquidez, dinero que de todos modos habría ido a parar a gastos médicos, para crear un fondo de seguridad para ti y los niños. El momento en que su propia avaricia los vuelve en su contra, continuó Mecho. Constituyeron una sociedad fantasma y la usaron para comprar la hipoteca de la casa de tus padres. Hace 6 meses, Kristen, eras dueña de la escritura de su propiedad. Te pagaron el alquiler sin saberlo. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. Es imposible. Llamaron a la casa durante 30 años. Eran los dueños, corrigió Mecho, hasta que pidieron una segunda hipoteca para pagar los préstamos de Melanie para la Facultad de Derecho y la expansión del negocio de tu padre. Cuando dejaron de pagar hace 4 meses, algo que de alguna manera se predijo, la corporación Shell compró la deuda al banco. Habían estado pagando a una empresa de administración de propiedades que Scott creó, sin darse cuenta de que el dinero iba a una cuenta controlada por ti.
Me recosté en la silla, mareada, ¿pero por qué no me contaban nada de esto? La expresión de Mitchell se suavizó un poco, porque esperaba no tener que hacerlo nunca, Kristen. El plan de Scott siempre fue un último recurso. Esperaba que tu familia le demostrara que estaba equivocado, que te apoyaran cuando más lo necesitaras. La casa debía ser tu póliza de seguro, no tu arma. Sacó otro juego de documentos, estos con extractos bancarios y registros de pagos. Mira esta cronología. Hace 4 meses, cuando tus padres dejaron de pagar la hipoteca por primera vez, Scott podría haber ejecutado la hipoteca inmediatamente. Pero le pidió a la compañía administradora de propiedades que les ofreciera un plan de pagos, dándoles todas las oportunidades para conservar su casa. Solo quería la ventaja, no la destrucción. Pasé el dedo por el calendario de pagos, viendo meses de prórrogas y periodos de gracia que Scott aparentemente había autorizado sin mi conocimiento. Él también los estaba protegiendo. Estaba protegiendo a todos, coincidió Mitchell. Pero también sabía que, si llegaba el momento decisivo, necesitarías más que solo autoridad moral para contraatacar. Tu familia me da la impresión de ser de esas personas que respetan el poder más que los principios. Como para demostrarlo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era para Melanie. Deja de ser tan dramática y ven a recuperarte. Jeb. Incluso ahora, intentan manipularte. Los dolores en el pecho de tu madre probablemente sean solo ansiedad al darse cuenta de que han perdido el control de la situación. ¿Cómo lo sabes? Mitchell abrió otra sección del expediente, revelando lo que parecía documentación de sus frecuentes visitas a urgencias. Porque he estado monitoreando todas sus actividades durante 2 años, ¿recuerdas? Según registros públicos y declaraciones de testigos vecinos, tu madre acude a urgencias alegando dolor en el pecho cada vez que está bajo estrés. Lo ha hecho 17 veces en los últimos 2 años, siempre cuando enfrenta consecuencias por algo que ha hecho. Se ha convertido en un patrón que incluso el personal del hospital ha notado. La naturalidad con la que lo dijo, como si tener el historial médico de alguien fuera perfectamente normal, me hizo darme cuenta de lo minuciosa que ha sido la preparación de las estadísticas. ¿Qué más sabes de ellas? Mitchell sonrió con tristeza. Todo, Kristen. Absolutamente todo. Encendió un juego de llaves sobre el escritorio. Las instrucciones de sonido fueron muy claras. Si alguna vez te expulsaban, debías esperar exactamente 48 horas y luego ejercer tus derechos como propietario. Pero también dejó instrucciones específicas sobre cómo tratar con cada uno de ellos individualmente. Mitchell abrió una nueva página que revelaba lo que parecían ser perfiles psicológicos. Melanie es una narcisista que nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus actos. Responde al poder y la autoridad, pero solo cuando cree que la otra persona tiene más influencia que ella. Tu padre es un abusador que se ha pasado la vida intimidando a personas más débiles que él, pero se doblega al instante ante alguien intimidante. Y tu madre hizo una pausa, consultando sus notas. Tu madre es una manipuladora que usa la culpa y finge vulnerabilidad para controlar a la gente. Es la más peligrosa de las 3 porque es la más sutil. Pensé en cómo me había mirado mamá a través de la puerta de aquella clase, con esa fría mirada calculadora que nunca antes había visto. Sabía exactamente lo que hacía cuando hizo que Melanie echara a los niños. Claro que sí. La presionó para enseñarte que el dolor era una debilidad que explotar. Por eso su plan consistía en usar sus propias tácticas en su contra. Mitchell sacó otro documento, este con sellos y firmas oficiales. Al ejercer tus derechos como propietario, no solo los estarás desalojando. Estarás exponiendo que han estado viviendo en una casa que ya no les pertenece, mientras tratan al verdadero dueño, a ti, como basura. La ironía será evidente para todos en su círculo social. Por primera vez desde la muerte de Scott, sentí algo que podría haber sido esperanza en mi pecho. ¿A dónde debía ir? Tomé las llaves con las manos temblando de nuevo, pero esta vez no era de pena ni desesperación. Era de la repentina y abrumadora comprensión de que Scott me había dejado algo mucho más valioso que el dinero. Me dejó justicia. Hay más, continuó Mitchell. Las pruebas de sus actividades legales se han recopilado en paquetes y se han preparado para su entrega a las autoridades competentes, al Colegio de Abogados del Estado, por parte de Melanie, al IRS, por parte de tu padre, y a la policía local, por parte de tu madre. Las instrucciones de la postura eran que, si te obligaban a salir, los 3 paquetes se entregarían simultáneamente, 48 horas después del desalojo. Miré mi reloj. Habían pasado exactamente 48 horas desde que Melanie había pateado a mis hijos al barro. Antes de que pudiera responder, Mitchell ya estaba buscando su teléfono. Primero, necesitamos coordinarnos con el departamento del sheriff. Scott encargó a un agente específico, el oficial Johnson, que se encargara del desalojo. Le han informado de la situación y está a la espera. Scott consiguió un ayudante del sheriff, pregunté, cada vez más sorprendida por la previsión de mi marido. El agente Johnson perdió a su propio padre por cáncer el año pasado, explicó Mitchell. Scott lo conoció en el hospital durante uno de sus tratamientos. Cuando Scott le explicó lo que planeaba, Johnson se ofreció a ayudar. Ha visto demasiadas familias enfrentarse entre sí durante crisis médicas. Mitchell marcó un número de memoria. Johnson. Soy Mitchell. Esto es mientras está aquí, y está lista para ejercer sus derechos de propiedad. Sí, hace 48 horas, exactamente. Nos vemos allí en 1 hora. Al colgar, sentí que mis últimas dudas desaparecían.
Scott no solo me dejó una forma de defenderme. Me dejó un ejército de personas que creían en proteger a las familias de los depredadores, incluso cuando estos compartían el mismo ADN. Hay algo más, dijo Mitchell, con la voz cada vez más seria. Scott dejó instrucciones específicas sobre sus hijos. Le preocupaba el impacto psicológico de ver a sus abuelos arrestados, así que gestionó un cuidado alternativo durante el enfrentamiento. Me entregó otro papel con una dirección. Esta es la casa de la doctora Patricia Williams, psicóloga infantil especializada en trauma familiar. Se ofreció como voluntaria para cuidar a Grace y llamar durante el desalojo durante los arrestos. Scott la conoció durante su tratamiento y pensó que sería perfecta para ayudar a los niños a procesar lo que han vivido. Me quedé mirando la dirección, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas por primera vez desde el funeral. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de gratitud por un hombre que, de alguna manera, había logrado pensar en todo, incluso mientras moría. De verdad nos amaba, ¿verdad? Más de lo que jamás sabrás, dijo Mitchell en voz baja. Pero Kristen, tienes que entender algo. Lo que estamos a punto de hacer destruirá tu relación con tu familia para siempre. Una vez que expongamos sus crímenes y los desalojemos de su casa, no habrá vuelta atrás. ¿Estás completamente segura de que esto es lo que quieres? Pensé en la cara de Co cuando Melanie lo pateó, en Grace preguntándole por qué su abuela ya no la quería, en los años de crueldad y manipulación sutiles que, de alguna manera, me había convencido de que eran comportamiento familiar normal. Sí, dije con esa vacilación. Estoy segura. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Mitchell sonrió y, por primera vez desde la muerte de Scott, sentí que alguien estaba de mi lado. Nada que no estés legalmente autorizado a hacer. Te vas a ir a casa, Kristen, y esta vez serás tú quien decida quién se queda y quién se va. Y una hora después, estaba de nuevo en el porche de la casa de mis padres, pero esta vez todo era diferente. Esta vez, tenía a mi lado al agente Johnson, junto con Mitchell y un cerrajero llamado Ray, que ya estaba cambiando las cerraduras. Pero antes de llegar aquí, hice una parada que Scott había solicitado específicamente en sus instrucciones finales. La doctora Patricia Williams vivía en una hermosa casa de estilo artesano a unos 10 minutos del barrio de mis padres, y cuando tocaba su puerta, me abría como si me hubiera estado esperando. Debe ser Kristen, me dijo con voz cálida y profesional. Scott me contó mucho sobre ti y los niños. ¿Cómo lo llevas? La doctora Williams tenía unos 50 años, una mirada amable y una especie de comprensión que te hacía sentir segura al instante. Cuando llevé a Grace y Co a su puerta, ambos niños estaban aprensivos, pero de alguna manera logró que conversaran sobre sus películas favoritas en cuestión de minutos. Mamá, ¿tenemos que quedarnos aquí?, preguntó Grace, aferrándose a mi mano. Solo un ratito, cariño, le dije. El doctor Williams tiene algunos juegos y libros, y volveré antes de cenar. ¿Vas a hablar con la abuela Melanie?, preguntó Co con voz débil e insegura. Ahora estaría a su altura, mirándolo a los ojos. Me aseguraré de que nadie te vuelva a tratar mal, ¿de acuerdo? El doctor Williams te cuidará mientras yo me ocupo de asuntos de adultos. La doctora Williams me dio su tarjeta con su número de celular personal escrito al dorso. Llámame si necesitas algo, Kristen. Y no te preocupes por los niños. Tenía experiencia ayudando a niños a procesar situaciones familiares difíciles. Al alejarme de su casa, me sentí más ligera, sabiendo que mis hijos estaban en manos de alguien que entendía el trauma y la sanación, en lugar de alguien que les causaría más daño. Ahora, de pie en el porche de la casa de mis padres con todo el peso de la ley apoyándome, sentí algo que no había experimentado en meses, plena confianza en mis decisiones. Esta vez, al tocar la puerta, no pedí permiso. El oficial Johnson, del departamento del sheriff, gritó, «Por favor, abra la puerta». La puerta se abrió y apareció mi padre, con el rostro lleno de indignación. ¿Qué demonios es esto? El agente Johnson levantó los documentos legales que Mitchell había preparado. Señor, este es un aviso de adicción inmediata. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales. El propietario está ejerciendo su derecho a reclamar el inmueble. ¿Dueño de la propiedad? Eso está mejor. Soy dueño de esta casa. Solo la tengo desde hace 30 años. En realidad, señor, la propiedad pertenece a Riverside Holdings LLC desde hace 6 meses. El propietario actual está ejerciendo su derecho legal de rescindir su contrato de arrendamiento. Observé cómo el rostro de mi padre pasaba de la confusión a la ira y, finalmente, de un horror inmenso, para empezar a comprender lo que estaba sucediendo. Detrás de él, vi a mamá y a Melanie apiñadas en el pasillo, pálidas de la sorpresa. ¿Kristen? La voz de mamá era baja, insegura. Kristen, ¿qué pasa? Di un paso al frente y, por primera vez en mi vida, yo era quien tenía todo el poder en esta relación. Lo que pasa, mamá, es que voy a casa. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas e irte. Melanie pasó junto a nuestros padres, con el rostro desencajado por la ira. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. En realidad, dije con calma, no lo es. Llevas 6 meses en mi casa. Me has estado pagando bien sin darte cuenta. El cerrajero terminó su trabajo y me entregó las llaves nuevas. Pensaron que eran cálidas en mi palma, sólidas y reales de una manera que las llaves antiguas nunca tuvieron. Esto es imposible. Melanie gruñó. Soy abogado. Conozco el derecho de propiedad. No se puede robar la casa de nadie.
Mitchell dio un paso adelante, sacando su teléfono. Señora Melanie Patterson, debería tener más cuidado con las amenazas legales. Sobre todo considerando que, aproximadamente, miró su reloj durante 2 minutos. El Colegio de Abogados del Estado va a recibir un paquete muy interesante sobre sus recientes actividades financieras. Melanie se palideció. ¿De qué habla? Me refiero a los 127,000 pesos que ha invertido de cuentas de liquidación de clientes durante los últimos 3 años. Me refiero a los informes de gastos falsificados, las firmas bifurcadas y el detallado registro documental que dejaste. Mientras Melanie permanecía allí, atónita y en silencio, Mitchell se volvió hacia mi padre. Y, señor Patterson, creo que Hacienda podría estar muy interesada en saber sobre sus ingresos no declarados de su negocio de modificación de vehículos. Es curioso que nunca declararas ese dinero en tu declaración de la renta. Ese espacio pasó de rojo a gris en segundos. No puedes demostrar nada. De hecho, puedo probarlo todo. Fotografías, registros financieros, declaraciones de testigos de sus clientes que no sabían que estaban participando en un fraude de seguros. Mickey sonrió amablemente. Es increíble lo que la gente admite cuando cree que solo está conversando amistosamente. Finalmente, se giró hacia mi madre, que ahora se agarraba al marco de la puerta para apoyarse. Y, señora Patterson, estoy seguro de que a las víctimas mayores de su fraude con tarjetas de crédito les encantaría saber quién ha estado haciendo esos pequeños y misteriosos cargos a sus cuentas. La nieta de la señora Anderson es detective del gobierno, por cierto. Se ha estado preguntando quién ha estado atacando a las personas mayores en este barrio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi familia se quedó paralizada en la puerta, cada uno dándose cuenta de que sus secretos cuidadosamente guardados habían sido expuestos, de que las cartas que habían construido se derrumbaban a su alrededor. 30 minutos, les recordó el oficial Johnson. Solo artículos esenciales. Los vi apresurarse a empacar sus cosas, 3 personas que se habían pasado la vida creyéndose más inteligentes que los demás, de repente enfrentadas a las consecuencias de su propia arrogancia. Melanie metió la ropa en bolsas de basura con manos temblorosas. Papá cargó herramientas en la parte trasera de su camioneta con los movimientos mecánicos de un hombre en shock. Mamá simplemente se sentó en el sofá y lloró. Ninguno intentó disculparse. Ninguno reconoció lo que nos hicieron a mí y a mis hijos. Incluso ahora, ante la ruina total, no se atrevían a admitir su error. Estaba bien. Ya no necesitaba sus disculpas. Mientras llevaban sus pertenencias a los coches, Melanie intentó desafiarme por última vez. ¿Crees que has ganado algo, Kristen? ¿Crees que esto te hace mejor que nosotras? La miré con atención, y me di cuenta de que solo sentía lástima. Melanie, no intento ser mejor que tú. Solo intento proteger a mis hijos de quienes podrían hacerles daño. Somos familia, dijo, pero la palabra le sonó hueca incluso a ella. La familia no mete a los niños en los charcos, respondí. La familia no echa a las viudas a la calle. La familia no llama a los niños, pero eso explicable se refiere a saludar a la gente como un peso muerto. Melanie abrió la boca para responder, pero lo que vio en mi cara la hizo cerrarla de nuevo. Terminó de cargar el coche en silencio. 28 minutos después de que el agente Johnson llamara a la puerta, mis padres y mi hermana se marcharon de lo que había sido su hogar durante 30 años. Vi sus luces traseras desaparecer al doblar la esquina y luego me giré hacia Mitchell. Pero antes de que se fueran, hubo un último momento que sabía que recordaría el resto de mi vida. Papá estaba cargando sus últimas herramientas en la camioneta cuando de repente se detuvo y me miró con una expresión que nunca antes le había visto, algo que podría haber sido de arrepentimiento, o tal vez solo reconocimiento de lo mal que había calculado. Kristen, dijo en voz baja. Sí, lo hiciste, la interrumpí con voz firme y tranquila. Hablabas en serio. Lo decías en serio cuando llamaste a mis hijos unos engendros patéticos. Lo decías en serio cuando echaste carbón al barro. Lo decías en serio cuando me dijiste que los problemas de las ventanas no eran tuyos. Nunca pensaste que habría consecuencias. Había abierto la boca para discutir, pero luego miró al oficial Johnson, que estaba detrás de mí, y pareció pensárselo mejor. En cambio, simplemente asintió y terminó de cargar su camioneta. Mientras tanto, Melanie había pasado sus últimos minutos en una casa haciendo llamadas frenéticas, intentando contactar con colegas que pudieran ayudarla, desechando las pruebas que Mitchell había recopilado. La observé por la ventana, paseándose de un lado a otro en lo que solía ser mi dormitorio. Su voz, cada vez más aguda, terminaba con decepción. Por favor, le dijo a alguien por teléfono, solo necesito que alguien verifique que las transacciones fueron legítimas. No, entiendo que no puedes involucrarte. Bien, mejor olvida que llamé. Cuando finalmente salió de la casa, su habitual compostura se había destrozado por completo. Llevaba el pelo despeinado, el maquillaje corrido, y por un momento, su mirada me recordó a la de un animal acorralado. Esto no ha terminado, Kristen, me besó al pasar junto a mí. Te crees muy inteligente, pero no tienes ni idea de lo que empezaste. Yo no empecé nada, Melanie, le respondí. Solo estoy terminando lo que empezaste cuando decidiste que mis hijos eran bajas aceptables en tu búsqueda de una habitación más grande. Una mirada de furia y frustración en su rostro casi había valido la pena el dolor de las últimas 48 horas. Por primera vez en su vida, Melanie se había topado con un problema del que no podía salir con abogados, ni manipular ni intimidar para que se sometiera.
Mamá había sido la más difícil de observar, no porque me diera pena, sino porque su actuación había sido tan calculada que la habíamos incluido. Se agarró el pecho con gesto dramático mientras empacaba, jadeando levemente y llamando semanalmente a papá para que la ayudara. Creo que estoy teniendo otro episodio, anunció para conocer a alguien en particular. Este vestido es demasiado para mi corazón. Pero la miré en el espejo mientras lo decía, y por un instante, la máscara se durmió. Se dio cuenta de que ya no me creía su actuación, pero la hija que corría a su lado cada vez que decía estar enferma había sido reemplazada por alguien que entendía perfectamente lo que hacía. La mujer que echaba a mis hijos a la lluvia mientras decía que le dolía el pecho ahora intentaba usar esos mismos dolores para hacerme sentir culpable por culparla. La ironía era tan perfecta que casi resultaba artística. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Mecho mientras veíamos desaparecer sus coches. Ahora deciden, dijo, el paquete de pruebas ya está listo para ser entregado, pero Scott dejó esa decisión en sus manos. Puedes enviarlos y ver cómo tu familia enfrenta cargos criminales, o puedes conservarlos como seguro para asegurarte de que nunca más te molesten. Pensé en Scott, en el hombre que me amaría lo suficiente como para planificar mi protección incluso después de su muerte. Pensé en mis hijos, que merecían algo mejor que la crueldad que habían presenciado. Pensé en la justicia y la misericordia, y en la diferencia entre ambas. Envía los paquetes, dije. Hay lecciones que hay que aprender a las malas. Michelle asintió con aprobación. Scott dijo que tomaría la decisión correcta, fuera cual fuera. Esa noche, recogí a Grace y a Cole de la guardería y los llevé a casa, a un lugar verdaderamente nuestro. Cenamos pizza en la sala, algo que la abuela nunca había permitido, y después los dejé subirse a la cama, así que llamé al colegio para cambiarles la dirección. Mami, dijo Grace mientras la arropaba en lo que había sido mi habitación de la infancia, ¿estamos a salvo ahora? Sí, cariño. Le dije, apartándole el pelo de la frente. Ya estamos a salvo. Y por primera vez desde el diagnóstico de Scott, lo entendí por completo. 3 semanas después, recibí 3 llamadas en un solo día. La primera fue del antiguo bufete de abogados de Melanie, confirmando que la habían despedido y que se estaban presentando cargos penales. La segunda fue del IRS, que me informó que mi padre estaba siendo investigado por el gobierno federal por evasión y fraude fiscal. La tercera fue del Detective Fisher, sin parentesco con mi difunto esposo Scott Walsh, quien me informó que mi madre había sido arrestada por maltrato a personas mayores y explotación financiera. No me sentí satisfecha con su caída, pero tampoco culpable. Ellos tomaron sus decisiones mucho antes que yo. Un mes después, recibí una llamada diferente. Era de la compañía de seguros de vida que inicialmente había retrasado la reclamación de Scott, alegando la complejidad del papeleo debido a los activos de su negocio y la corporación que había creado. Al parecer, finalmente completaron su investigación y determinaron que todos los acuerdos financieros de Scott habían sido completamente legítimos. El cheque que llegó 3 días después era de $800,000, suficiente para pagar las facturas médicas restantes de Scott, crear un fondo para la universidad de los niños y aún tener suficiente para vivir cómodamente mientras yo decidía qué hacer. Había una nota incluida con el cheque, escrita a mano con el membrete de la compañía de seguros, señora Walsh, su ISP. Nos disculpamos por la demora en procesar esta compleja reclamación. Nuestro más sentido pésame por su pérdida. Esa noche, me senté en el jardín trasero de mi casa y pensé en los giros inesperados que podía dar la vida. Hace 6 meses, era una mujer desesperada que veía morir a su esposo, enfrentada a la ruina financiera y a la perspectiva de criar sola a 2 hijos. Había sido débil, vulnerable, completamente a merced de quienes confiaba en su amor. Ahora era dueña de una casa con dinero en el banco, una mujer que había aprendido que a veces quienes más te lastiman son quienes creen conocerte mejor. Aprendí que el duelo no te debilita, sino que aclara lo que realmente importa. Y aprendí que el amor verdadero, encuentra maneras de protegerte incluso después de la muerte. La casa estaba en silencio a mi alrededor, llena del silencio apacible de un lugar donde los niños podían ser niños, donde nadie sería insultado ni pateado en mis charcos. Grace y Cole dormían arriba, en sus camas, probablemente soñando con las aventuras del mañana en lugar del trauma del día anterior. El olor había desaparecido, y eso siempre dolería, pero su amor permanecía transformado en protección y seguridad, y en la promesa de un futuro mejor. Me había dado más que dinero o propiedades, me había dado el poder de elegir a mi propia familia, de rodear a mis hijos de personas que los amaran en lugar de utilizarlos. No solo me había equivocado en tantas cosas, pero sobre todo en una, no se trataba de conseguir lo que yo merecía. Se trataba de asegurarme de que mis hijos recibieran lo que merecían, un hogar donde fueran queridos, un futuro libre del legado tóxico de quienes confundieron a Cody con fuerza. A veces, la venganza no se trata de herir a quienes te hicieron daño. A veces, la venganza consiste simplemente en negarse a dejar que te hagan más daño. A veces, la mejor retribución es construir algo hermoso de las cenizas que intentaron dejarte. Sentada en mi jardín esa noche, rodeada de las rosas que Scar había plantado para mí hacía 3 veranos, me di cuenta de que eso era exactamente lo que había hecho. Había transformado su crueldad en fuerza, su rechazo en libertad, su intento de destruirme en los cimientos de una vida mejor. Creían que se estaban deshaciendo de un peso muerto, pero lo que en realidad hicieron fue liberarme para que descubriera lo fuerte que realmente era. Y esa, pensé, era la mejor venganza de todas.